Hola amigos y familia, qué gusto recibirlos en esta nueva lección sobre la clase que hemos estado viendo acerca del tema La autoridad del creyente parte 2. Gracias a Dios que podemos encontrarnos una vez más a través de la tecnología y podemos ir a la palabra de Dios y darnos cuenta de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, ha hecho en nosotros y todo lo que nos ha dejado disponibles para seguir adelante con el encargo que nos dio. En esta clase hemos aprendido que Dios ha puesto dentro de nosotros capacidades tremendas, que no son nuestras, son suyas, es suyo el poder, pero ha sido puesto bajo nuestra autoridad. Y que cada creyente, independientemente del tiempo que tiene de conocer al Señor, independientemente de si se ha dado cuenta o no, cada creyente nacido de nuevo, cada persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, tiene autoridad de parte de Dios y ahora solamente se trata de aprender a utilizar esa autoridad para movernos en esta tierra. Tenemos que recordar que vivimos en esta tierra, pero que no todo lo que vemos es todo lo que hay. Y aunque vivimos en esta tierra, no somos únicamente seres terrenales. La palabra de Dios dice que ahora que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, nuestro espíritu está unido al Espíritu de Dios. Él ha mandado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y el Espíritu Santo vino con todo su poder, con toda su fuerza, para hacer una diferencia en esta tierra a través de nosotros, los creyentes en Jesús. Por eso estamos aprendiendo cómo utilizar esa autoridad, a qué nos permite accesar la autoridad y qué hacer con ella. Y bueno, en esta lección, la lección número 4, vamos a hablar un poco acerca del poder que hemos recibido de parte de Dios. Y vamos a darnos cuenta que aunque hemos recibido poder de parte de Dios para hacer muchas cosas, si nosotros no ponemos manos a la obra, si nosotros no hacemos nada y no cooperamos con ese poder que Dios ya puso en ti y en mí, nada va a suceder. Y entonces puede estar ahí la autoridad y el poder para realizar grandes cosas, pero puede ser que por la ignorancia o la desidia, por la flojera, por posponer cosas hacia otro día, nunca podamos lograr ver lo que la palabra de Dios enseña, la vida abundante que Jesucristo pagó para nosotros. Así que vamos a tomar como primer punto, como referencia y también como un ejemplo de lo que estamos diciendo, la capacidad o el poder que Dios le ha dado a los seres humanos, por ejemplo, para procrear, para tener familia. Desde el principio el Señor dijo al hombre que hiciera eso. Dice la palabra de Dios que Dios bendijo al hombre y le dio la instrucción de multiplicarse, de llenar la tierra, de tomar control sobre la tierra. Le dijo a Adán y a Eva que fueran fructíferos, que tuvieran muchos hijos, que llenaran esta tierra. Y para tomarlo como referencia, todos sabemos que con este poder de procreación, con el poder de la procreación, también viene una responsabilidad. Todos aquellos que somos padres, por ejemplo, nos damos cuenta que no solamente se trata de tener niños o de ver cuántos niños tenemos, sino de hacerse responsables de ellos, de encaminarlos por los caminos del Señor, de ayudarles a crecer, de permitirles a ellos que expresen su personalidad propia, cada uno de nuestros hijos que son tan diferentes. Así que Dios nos dio esa capacidad, la capacidad de crear niños, de procrear. El poder sigue siendo de Dios, es Dios quien da la vida. Pero todos sabemos que hay ciertas cosas que deben de suceder entre un hombre y una mujer para que la vida pueda darse tal como Dios diseñó que sucediera. Una mujer va a quedar embarazada únicamente después de una relación física como un hombre, con un hombre. Así es como Dios estableció que sucedieran las cosas. Si una mujer orara y pidiera y clamara y rogara y ayunara, hiciera todo lo que se le ocurre,
para quedar embarazada, pero nunca tuviera esa relación íntima con un hombre, usted y yo sabemos que nada pasaría, nada de lo que está pidiendo, nada de lo que está clamando, ningún hijo se produciría en su vientre. Solo ha existido un nacimiento virginal, una concepción virginal que fue la del Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo le puso dentro del vientre de María para que creciera allí con la forma humana, tal como nosotros. Pero no ha habido otra, ni va a haber tampoco. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque nosotros los creyentes muchas veces caemos en actitudes que contradicen lo que la palabra de Dios nos enseña. Es decir, a veces estamos pidiéndole a Dios, estamos rogándole a Dios, estamos clamando que Dios haga algo para lo que Dios ya nos dio el poder, ya nos dio la capacidad y ahora está en nuestras manos hacer lo que la Biblia dice que es necesario para ver los resultados. Por ejemplo, hay muchas personas que están clamando por sanidad divina. La sanidad es un regalo de Dios a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Y aunque no es el tema, es un excelente ejemplo. A veces le estamos pidiendo a Dios que haga algo que Él ya hizo. La palabra de Dios enseña en diferentes lugares, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que el Señor Jesucristo llevó no solamente nuestros pecados, también nuestras enfermedades en la cruz, para que nosotros no tengamos que vivir atormentados y sujetos a ellas. Eso no quiere decir que no nos enfermamos. Lo que quiere decir, lo que es muy claro en la Biblia, es que la provisión, la solución para esa enfermedad ya fue entregada por Jesús hace 2000 años en la cruz. Pero como hoy hay muchos creyentes que siguen pidiéndole a Dios que les sane, cuando la Biblia dice que Jesucristo ya nos sanó. Eso es contradictorio. ¿Qué pasa entonces? Lo que pasa es que no hemos comprendido lo que el Señor ya hizo y ya puso en nosotros, ni hemos entendido cómo echar mano de ello. Así que, tomando esto como ejemplo, vamos a seguir hablando de este principio que es tan importante, el reconocer que Dios nos ha dado el poder, pero la responsabilidad de activar ese poder está en nuestras manos. Es como, por poner un ejemplo, aquí frente a ustedes, en la cámara que yo tengo, detrás de la cámara hay una luz brillante, fuerte, que está dirigida justo hacia mí para poder hacer esta grabación. Lo que sucede con esa lámpara es que está conectada al enchufe en la pared, ¿verdad? Nosotros, Juan y yo que estamos aquí, nosotros no producimos esa energía, ese poder para prender esa lámpara. Y sin embargo, si él o yo no conectamos esa lámpara y no prendemos el interruptor detrás de la lámpara, aunque le roguemos a Dios, aunque llamemos a la Comisión Federal de Electricidad, aunque queramos hacer algo bueno, si alguien prendiera la luz, prendiera la lámpara, nada pasaría hasta que nosotros escogemos tomar en nuestras propias manos los recursos que ya nos fueron asignados y entonces hacer algo con ellos. Lo que sucede es que muchos creyentes, lo que pasa es que muchos creyentes nos vemos enfrente de un problema, de una situación adversa, nos vemos enfrente de una montaña, como la Biblia dice, y al ver la montaña tan grande, esperamos que sea Dios el que venga y la derribe por nosotros, que sea Dios el que nos muestre de qué forma pasar por ella. Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 11, versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Creer es sin duda uno de esos principios espirituales, una ley espiritual que necesitamos poner en práctica. No podemos dejar entrar la duda en nuestro corazón,
Porque cuando creemos y dudamos, esas dos fuerzas sencillamente se anulan. La Biblia enseña, y no es el tema tampoco, pero la Biblia enseña que en un mismo corazón puede existir la fe para creer y la duda también al mismo tiempo. Y cuando están estos dos elementos presentes, sencillamente no pasa nada. Así que, lo que vamos a ver en esta lección, el primer punto que vamos a ver en esta lección, es que debemos cooperar con los propósitos de Dios. Para todos es muy sencillo, es fácil aceptar y entender que es Dios quien genera el poder. No hay otra fuente de poder en el universo fuera de Dios. De Dios es el poder. Pero la Biblia es clara cuando nos enseña que Él puso ese poder bajo nuestro control. Es como platicábamos al principio, el poder de la procreación. El poder de dar la vida es un poder que solamente Dios tiene, pero Él ha puesto en los hombres y en las mujeres, en las condiciones adecuadas, siguiendo ciertas reglas, Él ha puesto que ese poder se pueda materializar. Así que de la misma manera como cooperamos con el área de la procreación, ¿verdad? Para concebir y tener niños, de la misma manera tenemos que cooperar en todas las demás áreas. Por supuesto que cuando hablamos de todo esto, incluimos a la oración. La oración es muy importante, pero orar pidiéndole a Dios que derrame sanidad o salvación o avivamiento del cielo, no va a producir resultados por la simple actividad de orar y pedirle al Señor eso. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, no tenemos ningún ejemplo de los discípulos ni de ningún otro creyente orando, pidiéndole a Dios que sanara a una persona. Sencillamente lo que hacían ellos era seguir las instrucciones que el Señor ya les había dado. Así que existen leyes espirituales, así como existen leyes naturales, con las que necesitamos cooperar. Debemos utilizar nuestra autoridad y dar pasos de fe para que las cosas que esperamos ver, que Dios nos ha dicho que pueden suceder en nuestra vida, realmente sucedan. Por ejemplo, el Señor nos ha dicho en su palabra que Él nos ha dado poder para sanar a las personas. En ningún lado del Nuevo Testamento, les decía hace un momento, el Señor les dijo, vayan y pidan que si es la voluntad de Dios, tal o cual persona sane. Porque es muy claro que la voluntad de Dios fue que las personas sean sanadas. Por eso Dios mandó a su Hijo a morir en una cruz por cada uno de nosotros. Y Dios no cambia su idea. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Pero lo que cambia es que muchas veces nosotros permitimos que la duda o la incredulidad o incluso la ignorancia de ciertos principios espirituales que están en la palabra de Dios, permitimos que entren, que tomen lugar y entonces no pasa nada. No se trata de que Dios está en el cielo observándonos y diciendo, ay, pobres de mis hijos, ellos quieren que yo haga algo que yo ya hice, pero como no se dan cuenta que ya está, bueno, voy a bajar, voy a mandar, yo lo voy a hacer porque ellos todavía no saben hacerlo. Si Dios hiciera eso, Él estaría violando su propia palabra, porque Él ya hizo todo lo que tenía que hacer y nos ha encargado a nosotros terminar con el trabajo. En Mateo 10, capítulo 10, versículo 8, por ejemplo, el Señor le dijo a los discípulos, vayan y sanen a los enfermos, sanen a los leprosos y levanten a los muertos. ¡Qué increíble! Lo vemos en la palabra de Dios y pareciera algo fuera de nuestra realidad. Y sin embargo, estas son
el tipo de manifestaciones del poder de Dios que están disponibles para los creyentes. Por eso es necesario conocer lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Pero ¿qué pasaría si nosotros no lo conocemos y nos ponemos solamente a pedir y rogar y rogar? ¿Sabe qué? La situación no va a cambiar. Nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los discípulos de Cristo, debemos descubrir primero lo que el Señor nos ha dado. Lo descubrimos en su palabra. Necesitamos conocer qué cosas sí y qué cosas no están bajo nuestra autoridad y entonces empezar a usar lo que está bajo nuestra autoridad, empezar a usar ese poder para ver a las cosas cambiar hacia el plan que Dios tiene. Tristemente hay muchas enseñanzas religiosas que absuelven al hombre, al creyente, de toda responsabilidad. Y hay enseñanzas que en parte son bíblicas, pero que a veces son llevadas a extremos donde pues la gente piensa, bueno, si esto es algo que Dios quisiera que pasara, pues va a pasar. Y si no, Dios no quiere que no pase, pues no va a pasar. Así que sea como Dios quiera. Y las cosas no son así. Nosotros siempre podemos saber qué es lo que Dios quiere. Su palabra nos dice que es la voluntad de Dios, cuál sí y cuál no. No tiene que ser un misterio. Y sin embargo, cuando nosotros no cooperamos con el Señor, usando el poder que nos ha dado, conociendo nuestra autoridad, cuando nos quedamos con esa expectación de a ver qué sucede, a ver qué es lo que Dios quiere hacer, nadie sabe lo que Dios quiere hacer, qué tal que Él quiere hacer algo así. Cuando nos quedamos solo con eso, estamos quitándonos toda responsabilidad que a nosotros nos corresponde. Y entonces hay un problema grave. Porque, por ejemplo, nosotros no podríamos pensar de esa forma, porque entonces no tendría caso que saliéramos y habláramos con la gente de Jesús. Porque podríamos llegar a pensar, bueno, si Dios quiere que esta persona sea salva, pues que sea salva, de alguna u otra forma va a ser salva. Y si Dios no quiere que no sea salva, pues no importa aunque yo le predique. Así que, ¿para qué salgo? Total, se va a hacer lo que Dios quiera. Dios lo va a hacer soberanamente y se acabó. Si nosotros tuviéramos ese tipo de pensamiento, no hablaríamos con la gente acerca de Cristo. Por supuesto que no son así las cosas. El Señor nos mandó, por ejemplo, a predicar el Evangelio a todas las personas, pero también nos mandó a llevar su poder para sanar enfermos y hacer otras cosas poderosas, ¿verdad? Reflejando la persona de Cristo en medio de la sociedad en la que vivimos. Si tomamos otro campo, otro ejemplo de lo mismo que venimos hablando, el Señor nos dice en su palabra que Él nos ha dado en el área de la provisión, por ejemplo, la provisión física, la provisión material. El Señor nos ha dado el poder para hacer riquezas. Y aquí necesitamos comprender bien el asunto, porque no estamos diciendo que de la noche a la mañana la gente se va a hacer rica, ni que nuestro enfoque, nuestra meta debe de ser la búsqueda como tal de las riquezas. La Biblia habla en contra del amor al dinero y la Biblia habla también del engaño de las riquezas. La Biblia no habla en contra del plan de Dios de que cada uno de sus hijos, siguiendo las leyes espirituales, prospere y salga adelante y pueda lograr aquellas cosas que ha puesto en su corazón, cosas buenas, cosas provechosas. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, el Señor dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Ahora recuerda que cada vez que Dios nos da poder, cada vez que en la palabra de Dios se nos enseña que Dios nos da poder, también nos da autoridad
para liberar ese poder y verlo ejecutar las cosas que Dios nos dijo. Pero también con esa autoridad viene la responsabilidad de actuar de una manera agradable a Dios. Así que están unidos el poder que Dios nos da, la autoridad que Dios nos da y la responsabilidad también que tenemos sobre nosotros para poder ejecutar lo que el Señor nos dice. Por esa razón, hablando en esta área de la provisión, es que Dios no nos da el dinero directamente. Las Escrituras nunca dicen que Dios nos va a dar dinero. Él nos da poder, nos da una capacidad, una unción, el talento para hacer las riquezas. Pero tienes que recordar que en el cielo no hay dinero, no se usa ningún tipo de moneda. Dios no tiene ni necesita el dinero. Pero sí sabe que nosotros necesitamos provisión, y eso ha dejado bien establecido en su palabra. Esto es muy importante porque a veces existen ideas religiosas también que han esclavizado a muchos creyentes en Jesucristo, haciéndolos pensar que el dinero es malo o que hacer riquezas es malo. Y esto es totalmente equivocado. El dinero puede ser utilizado para muchas cosas, tanto buenas como malas. Las riquezas igual. Les repito, lo que la Biblia sí nos enseña es que el problema está en amar al dinero, no en tener dinero, que el dinero te tenga a ti. Ese es un problema. Y la Biblia no habla sino en contra del engaño de las riquezas, de querer poner las riquezas como tu meta e ir persiguiendo solamente con afán hacerte rico. Pero Dios no está en contra de que tú puedas prosperar, que puedas superarte, que tu familia y tú, que tu congregación puedan disfrutar de aquello que Dios está proveyendo a través de ti. Por eso el Señor dice en Lucas capítulo 6, versículo 38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, se les volverá a medir. Así que Dios nos ha dado, también en este campo, el poder de hacer riquezas, pero también aquí necesitas aprender cuáles son las leyes espirituales. Todos necesitamos aprender. ¿Cuáles son esas leyes por las que ese poder puede manifestar lo que Dios quiere? Por las que ese poder se puede liberar. Así que para ver la provisión de Dios en el área de las finanzas, en el área de las riquezas, tú tienes que cooperar con las leyes espirituales que gobiernan la prosperidad. Por ejemplo, otra cosa que podemos añadir a lo que venimos hablando. Dios ha prometido bendecir toda obra de tus manos, toda obra de tus manos. Dice Deuteronomio 28, versículos 8 y versículos 12. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 8 y 12. Ahora, claramente dice ahí que Él iba a bendecir todo aquello donde pusieres tu mano, todo aquello donde pusieres tu mano. Pero ¿qué pasaría si no pones tus manos sobre nada? Si no haces nada. Pues es muy claro, cualquier persona se da cuenta que el que no hace nada no tiene cómo prosperar. No hay forma en que Dios le bendiga, porque Dios prometió bendecir aquello donde pongas tus manos. Tú no puedes esperar prosperar si tú mismo no estás haciendo tu parte. Eso es muy importante de entender. No va a funcionar
solamente con quedarte esperando. Si tú no estás trabajando, nada va a suceder. De hecho, quiero decirte que un creyente en Jesucristo necesita ser una persona que se destaque por ser activo, una persona trabajadora, alguien que es como su maestro, que está aprendiendo, ¿verdad? Que Dios nos ha puesto aquí en la tierra y que necesitamos, dice la Biblia, redimir los días, sacarle provecho, sacarle jugo a todos los días que vivimos aquí. Dice la palabra de Dios respecto a eso en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, dice así: porque también, dice el apóstol Pablo, cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Qué tal? Si alguien no trabaja, no va a poder ver la prosperidad que Dios quiere que sus hijos tengan. Sencillamente porque no está cooperando con algo tan necesario, tan indispensable y básico como es el trabajo. El trabajo. El Señor dijo, recuerde que en Lucas 6:38, como vimos hace un rato, que la medida con la que diéramos es la medida con la que íbamos nosotros también a recibir. Y esto es importante porque una persona podría llegar a pensar, bueno, yo he estado confiando en el Señor, por ejemplo, en esta área, llevando los diezmos del Señor y pues sí, una ofrendita por aquí, por allá, pero no he visto nada, no veo la provisión de Dios en mi vida. Ahí tenemos que preguntarnos si no estamos dándole las propinas a Dios, si no lo que nos sobra es lo que le damos a Dios. Recuerda, la medida con la que nosotros medimos, la medida con la que damos, es la misma medida con la que vamos a recibir. ¿Cómo podríamos nosotros estar recibiendo con una medida grande, con una medida abundante, si nosotros estuviéramos, por ejemplo, dando a cucharadas? Imagínate eso. Si tú y yo estamos dando con cucharitas de esas chiquitas, las cucharitas de té, ¿cómo podríamos nosotros estar esperando? ¿Cómo podríamos estar esperando que la prosperidad financiera venga a nuestra vida, se manifieste? Sencillamente no estamos cooperando con las leyes espirituales. ¿Qué pasa? No estamos utilizando la autoridad en ese poder que Dios nos ha dado, en ese poder que Dios nos ha dejado para salir adelante y prosperar en todo lo que hagamos. Esto es bien importante de entender, amigos, hermanos, porque así es como funciona el reino de Dios. El reino de Dios funciona en base a leyes espirituales. Piensa un poco en el reino natural, aquí, la tierra. ¿Cómo funciona la tierra? En la tierra nosotros estamos rodeados de leyes de la física que Dios ha puesto, que no vemos y sin embargo tienen su efecto sobre nosotros, pero todos los días, y nadie dudaría de eso. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Ninguno de nosotros se subiría a un avión, se subiría a un edificio alto, desafiando la ley de la gravedad, pensando que por alguna razón, porque ya oré, porque ya ayuné, por esa razón yo voy a dar un paso hacia el vacío y nada va a suceder, seguiré caminando. Claro que no. Hay leyes naturales que gobiernan esta tierra, leyes que no, yo les decía, no podemos observarlas, pero aprendemos de ellas en la escuela, ¿verdad? Nos instruyen sobre ellas y entonces nos damos cuenta. Por ejemplo, las leyes de la aerodinámica, cómo vuelan los aviones, por qué son los aviones capaces de elevarse en el aire y poder moverse, algo, un aparato, un medio de transporte tan pesado. ¿Cómo es posible que se traslade por largas distancias a una altura tan, tan tremenda? Porque han descubierto las leyes que rigen el movimiento en el aire y se ponen a cooperar con ellas. Por eso es que nosotros podemos disfrutar de tantas cosas. La energía eléctrica, por ejemplo. La energía eléctrica no la inventó el hombre. La energía eléctrica ha estado ahí desde el inicio
de la creación. Y sin embargo, hasta que el hombre descubrió cómo funciona la electricidad, de qué manera se puede producir, de qué manera se puede manejar, hasta entonces le puede dar usos útiles para la humanidad. Sucede exactamente lo mismo con las leyes espirituales que nos gobiernan. Dios las ha puesto aquí en la tierra y nosotros necesitamos conocerlas, es lo primero. Por eso estudiamos la palabra de Dios. Necesitamos conocer esas leyes. Cuando vamos conociendo esas leyes nos damos cuenta de cuánto Dios ha puesto en nosotros, qué poder Dios nos ha entregado. Y con ese poder, la autoridad de llevarlo a la práctica, de llevarlo a cabo, y la responsabilidad que conlleva el usarlo. Así sucede. Así que déjame ir cerrando esta clase trayendo esto a tu mente, dejando esto sobre la mesa. Hay algunas cosas que nosotros debemos hacer para poder desatar ese poder que está en nosotros. No es nuestro, es verdad, no es nuestro, es de Dios, pero Él lo puso en ti como su hijo. Y una de ellas, hablando de este último caso que hablábamos, en el caso de la prosperidad económica, de las finanzas, una de ellas es poner tus manos a hacer algo, poner tus manos a trabajar. Y otra, dar con liberalidad. A veces creemos que el diezmar, es todo lo que hay para dar. Y yo quiero decirte que el diezmo es sencillamente el primer escalón, no es el tema, pero es el primer escalón para aprender a dar. Pero no es lo único. De hecho, no es por el diezmo que nosotros recibiríamos o no, es por lo que damos después de haber cumplido con el Señor a través de los diezmos. Esa va a ser la medida por la cual nosotros recibiremos o no recibiremos, o con qué medida recibiremos, con aquello que damos después de diezmar. Dios nunca falla, tú debes de saber eso, Dios nunca falla y Dios sí responde nuestras oraciones, por supuesto. Orar es importante, orar es algo que debemos de hacer todos los días, pero para empezar debemos de acercar nuestras oraciones a lo que la palabra de Dios enseña, pero también después de orar, tomar la autoridad que Dios te ha dado, que Dios me ha dado, y ponerla en práctica, poner manos a la obra. De otra manera, nada va a suceder. Nada sucedería. Imagínate entonces, el día de hoy platicamos un poquito acerca de cómo Dios nos ha dado poder para poner las manos sobre los enfermos y verlos sanar. Nos ha dado poder para compartir el evangelio con otras personas y ver que sean salvos. Nos ha dado poder para cooperar con sus leyes y poder prosperar económicamente, financieramente. Pero ese poder que Dios ha puesto en ti y que está reflejado en su palabra, que está bajo tu autoridad, también trae una gran responsabilidad. Así que vamos a continuar aprendiendo de todo esto en las clases posteriores, en las clases con las que seguiremos. Pero yo quiero animarte, toma lo que hemos visto el día de hoy y ponlo en práctica. Empieza a poner las manos sobre los enfermos. Empieza a creer que Jesús ya sanó, porque eso es lo que dice la Biblia. El Señor ya sanó, ya extendió todo el poder que tenía que extender para sanar a las personas hace 2000 años en la cruz del Calvario. Ahora toma el lugar que te corresponde. Haz lo que el Señor Jesús te dijo que hicieras. En la otra área, ponte a trabajar, pon tus manos sobre algo y deja que Dios bendiga aquello que haces. Da libremente, siembra en la obra de Dios, siembra con los pobres, con los huérfanos, con las viudas, siembra con aquellos que ves en necesidad. Y vas a ver cómo el Señor, que es fiel a su palabra, se va a asegurar
de que esas leyes espirituales que Él dejó puedan producir su efecto en tu vida. Esta es nuestra cuarta clase, y por si alguien a estas alturas aún no tiene el material, yo quiero invitarle a que pueda escribirnos y nos escriba su correo electrónico para que se lo hagamos llegar. Seguramente a muchos a estas alturas ya les han enviado sus materiales, seguramente ya pueden ir con nosotros siguiendo la lección, pero si hubiera alguien que aún no, que se está integrando aún a la clase, por favor, escríbanos, porque nos dará mucho gusto hacerles llegar el material y que todos podamos seguir avanzando, conociendo lo que Dios tiene preparado, lo que Él ha puesto en nosotros como sus hijos. Así que, si Dios nos presta la vida, la próxima semana nos veremos por acá y continuaremos aprendiendo sobre la autoridad que Dios ha puesto en ti. Que Dios te bendiga.